Análisis con José Basagoiti, economista, CEO y fundador de Trading Pro. ¿Cómo va todo, José? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Encantados de hablar contigo, ver cómo estás viendo estos días los mercados y las preocupaciones. ¿Qué te preocupa más? ¿Esos aranceles de quita y pon de un día para otro o la velocidad del desplome de los bonos? Bueno, pues a mí particularmente el tema de los bonos, ¿no? La espiral de deuda, ya que no es algo coyuntural, como sí podría ser la negociación por los aranceles, un poco el embargo al comercio, y el tema de la deuda y, por tanto, los vigilantes de los bonos sí que es algo que se viene labrando durante, pues, digamos, décadas ya y que está dejando heridas ahora, pero que es un problema latente, ¿no? A ver, ahora mismo yo siempre lo he comentado, no son capaces los americanos, estadounidenses, de reducir el déficit en torno al 6-7%. Imagínate, si los republicanos, que por lo menos tenían esa idea, ¿no? O esa esperanza de hacerlo, pues que vamos a pensar de los demócratas, que ni siquiera tenían el alero de tratar de bajarlo. Por tanto, hemos entrado en una dinámica muy peligrosa. Ellos le llaman el mandatory, pues el gasto obligatorio, que es muy complicado de reducir. Por tanto, es muy normal que estos déficits se mantengan. De hecho, Scott Bessent, el secretario del Tesoro, decía que ahora iban a intentar bajar la ratio, no reduciendo gastos, sino aumentando el crecimiento. Esto es un cambio de discurso brutal. Es que hace tan solo unos meses, en enero, decía que no. Acordaros del famoso detox, ¿no? Desintoxicación. Y fijaros cómo él era pues el que fomentaba, ¿no? La reducción del gasto, también con sus fichajes icónicos como Elon Musk. Y es que han pasado 4 o 5 meses y bueno, pues la idea es que llegue un cisne blanco, como puede ser la IA, ¿no? El aumento de productividad y crecer vía crecimiento. Este recorte de impuestos que veremos si realmente tiene impacto, ojalá, ¿no? Como decía Laffer, pero bueno, a mí me cuesta creerlo. Por tanto, los bonos lo saben, los bonos lo están cotizando y los inversores, pues evidentemente exigen una prima de riesgo, que es tipo de interés, ante ese posible impacto real, es decir, inflación, ¿no? Entonces creo que es un problema que tiene difícil solución. Bueno, la solución la sabemos, que es responsabilidad fiscal. Digo que es difícil porque los políticos no quieren aplicarlo. Solo conozcamos un ejemplo exitoso que ha sido Javier Milei, pero claro, que en estos países tan grandes, pues me parece más complicado llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, una espiral de deuda que, por desgracia, creo que se solucionará vía inflación, así que serán los tenedores de pasivos, es decir, los que tienen dólares y bonos, los que pagarán. Por tanto, veo mucho más peligroso ese problema que el de los aranceles, que oye, no hay que descartarlo, pero creo que aquí sí que es negociación pura de Donald Trump y que finalmente tendremos un final más feliz que triste, ¿no? Por tanto, pongo más el foco en el mercado de deuda. Porque bolsas, ¿no?, desde el pasado 2 de abril han recuperado todo lo perdido. Sin embargo, ni el dólar ni los bonos, ¿no?, han vuelto a la zona en la que se encontraban antes del anuncio de los aranceles recíprocos. Semana pasada tuvimos subasta de bonos americanos a 20 años de acogida mediocre, muy flojita la demanda. Eso permitió ver que la denominada prima por plazo debe retribuirse mejor ante el superior riesgo fiscal que comentas y que generalizadamente están asumiendo los estados, particularmente en Estados Unidos, porque esos recortes de impuestos que avanzan para su aprobación en el Senado va a elevar ese ratio deuda-PIB desde el 120% hasta el 132%. Y el riesgo hay que pagarlo. Sí, hablas del term premia, que es que ahora los inversores están pues sí, exigiendo una pequeña prima por comprar duración, ¿no? Sobre todo los bonos a largo plazo. La subasta que fue muy mal fue de bonos a 20 años, bonos, como digo, con cierta duración y, por tanto, es un reflejo más de lo que estábamos comentando, ¿no? De esa espiral de deuda que parece no poder frenar Estados Unidos. Y fíjate cómo ahora mismo el Tesoro, bueno, en general Scott Bessent y su equipo están tratando de hacer todo tipo de arquitectura financiera para solventar este problema. Ahora mismo la gran pregunta es quién va a comprar las nuevas emisiones de bonos para financiar los que vencen, ¿no? Ese roleo de toda la vida. Porque la Reserva Federal no está comprando, está en periodo de reducción de balance. Los acreedores extranjeros como China y Japón, pues tampoco están vendiendo, pero no están comprando, están en stand-by. Entonces tendrá que ser el estadounidense medio, tanto hogares como sector financiero, los que acudan. Y ya se rumorea en los círculos financieros que se van a reducir ciertas regulaciones, como el famoso SLR, que va a permitir que los bancos no tengan tantas exigencias de capital para poder comprar bonos. Es decir, básicamente lo que se quiere es que el sector financiero, sector bancario sobre todo, al final financia al sector público, no tanto al sector privado, sino sobre todo al sector público. Esto es muy peligroso porque realmente canalizas una financiación finita
hacia el gobierno, que es, al final son burócratas en Washington, que van a asignar el capital de forma mucho más ineficiente, ¿no? Entonces, para solucionar un problema de deuda, al final estás poniendo parches aquí y allí y pegando un tiro a la economía a medio y largo plazo, ¿no? Son segundas derivadas que tenemos que analizar, por supuesto, y que tiene mucho riesgo. Y todo esto que lo digo yo, evidentemente, el mercado de bonos, que es mucho más profesionalizado que el mercado de renta variable, no hay tanto espíritu animal, ¿no?, que diría Keynes, es un mercado, como digo, más sofisticado, pues lo sabe y, por supuesto, lo pone en precio. Y todo ello deriva en mayores tipos de interés, y mayores tipos de interés deriva, a su vez, en más coste financiero para el propio para el propio gobierno, que ya paga muchísimo por intereses, y más pago de intereses, a su vez, va a generar un futuro más tipos de interés, y esta espiral tan peligrosa que, bueno, la quiere parar Donald Trump, pero no sabe muy bien cómo. No ha intentado de todo, esa recesión controlada, ha intentado también amenazar a países con aranceles, pero de momento le está ganando el mercado y evidentemente pues nos tiene que preocupar muchísimo. Este es un riesgo no solo para los bonos, sino también para la bolsa, porque a mayor tipos también, pues al final la bolsa también corregirá, evidentemente, pues a ese punto comparativo, ¿no? Claro, la salida de esa espiral, ¿dónde se puede encontrar? Solución a la brecha comercial norteamericana debería venir, ¿no?, por ajustar el déficit fiscal. Eso afecta al balance ahorro-inversión. Si hay más inversión que ahorro, pues automáticamente debo financiarlo con deuda, con capital externo, pero lo idóneo sería ahorrar un poquito más, a no tener que acudir a esa deuda y a esa financiación exterior. Y si consumo menos, pues puedo reducir también mis importaciones. ¿Por qué no se piensa en ello? Claro, si no hemos inventado la rueda, si es que ya está, la solución ya la tenemos todos en la cabeza, ¿no? Y claro que se ha pensado en ello, pero yo siempre digo que esa, entre esa austeridad que has comentado, ahorro en capital, tiene rédito electoral. Yo es lo que veo, ¿no? Y como los políticos al fin y al cabo no piensan realmente en el bien del país, podemos a largo plazo, piensan en, bueno, pues en dominar, en mantenerse en el poder, en el sillón, pues realmente recurren a lo que es más sencillo, que es deuda. La deuda compra votos, la deuda se utiliza además para tejer redes clientelares y claro, como lo utilizan tus rivales, pues tú también lo tienes que utilizar para no quedarte atrás. Entonces, al final es como una especie de telaraña en la que estamos, que es muy complicado de salir, porque requiere de un gobierno que apueste de verdad por esa responsabilidad fiscal, pero sobre todo que se lo explique a la sociedad y que la sociedad lo vote. Esto es lo que ha pasado en Argentina, que es muy diferente a lo que sucede en Estados Unidos, ¿no? En Argentina se dijo claramente que iba a haber un sufrimiento, un dolor de corto plazo para mejorar a medio y largo plazo, ¿no? Y la gente lo entendió. La gente entendió el porqué. Es verdad que Argentina está en una situación mucho más delicada, evidentemente, que Estados Unidos, pero se pudo tomar esa medicina dolorosa a corto plazo porque más o menos se tenía el beneplácito de la sociedad. Y esto, claro, requiere, insisto, de una campaña muy, muy preparada que yo creo que Donald Trump no ha hecho, aunque, insisto, tenía buenas intenciones, desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, la solución la sabemos, no la van a tomar. El ahorro debería existir, está prefiriendo subsistir a base de deuda, dar la patada adelante y por lo tanto, bueno, pues repito, si los demócratas, o sea, si los republicanos no lo han hecho, imagínate tú, los demócratas, recordar que fue Joe Biden el que empezó todo esto, sobre todo, Y en la última fase del ciclo hay peligro, ¿no? Cuando los riesgos suben, los rendimientos de los bonos largos también. Eso significa, como decías antes, que valoraciones de las bolsas tienden a ser inferiores. SP500, ¿le ves con fuerza para volver a máximos o con motivos para ver mínimos del pasado mes de abril? Pues de momento parece que la estructura es positiva para ir a buscar máximos. Sobre todo hay una variable importantísima, que es la liquidez que está creciendo en el mundo. No olvidemos que al final son muchos bancos centrales que están aplicando ahora políticas expansivas, sobre todo China, que está metiendo bazucas tremendos de liquidez. Estados Unidos, pues más de lo mismo, porque a pesar de que no es la Fed propiamente, sí que está abriendo mucho la regulación y eliminando ciertos requisitos para que sea el sector bancario el que ahora tire un poco del carro. Y a nivel fiscal, pues también estamos viendo política expansiva en prácticamente todo el mundo, incluido Europa, que había sido el último halcón, ¿verdad? Con esas reglas fiscales, pues tampoco, ya no lo encontramos. Así que liquidez está entrando a mansalvas, liquidez es sinónimo de inflación de precios y por eso vemos a los índices en general subir, no solo americanos, sino también europeos o incluso japoneses, ¿no? Y bueno, mientras se mantenga esta dinámica, pues esperamos que continúe la tendencia. Hay riesgos, evidentemente, unos que pues al final no siguen acuerdos fiscales, acuerdos comerciales, disculpad, entre Estados Unidos y otros socios, aunque yo creo que esto, como digo, tendrá final feliz porque es Donald Trump el que está rectificando.
no es que otros países estén poniéndose duros, sino que Donald Trump al final sí va muy de duro, pero luego a la hora de verdad pues tiende a rebajar un poco, a recoger un poco el cable, ¿no? Entonces creo que no habrá tanto cisne negro, ¿no? Como puede esperar algún analista con la guerra comercial. Y si el mercado de bonos no se descontrola, también con el foco puesto en Japón, pues tampoco tenemos demasiado catalizador negativo para evitar ver máximos. El precio, como siempre lo irá, de momento las estructuras son de continuación, hoy los futuros vienen subiendo y a corto plazo pues mantenemos esta corriente que es secular y además mucho minorista comprando, también está entrando el institucional, por lo tanto, bueno, de momento seguimos siendo semi-optimistas para las bolsas. No va a defraudar en Nvidia esta semana con los resultados. Es la última de los 7 magníficas en rendir cuentas trimestrales. Malo sería. Sí, sería muy malo. Yo creo que va a tener unos resultados más o menos aceptables. Tengo muchas ganas en ver el guidance, ¿no? Es decir, sus expectativas de cara a los próximos trimestres, porque ya hemos visto muchas de las grandes empresas, pues oye, meter un poco la cuña del arancel como para justificar una posible caída en los beneficios, ¿no? En los ingresos. Entonces, bueno, será muy interesante, mucha volatilidad. Sabíamos que podía verse muy afectado al final por ciertos aranceles o ciertos impedimentos, ¿no? Al comercio, sobre todo de semiconductores y todo lo relacionado con China, pero al final parece que no va a ser así. Yo creo que este tipo de empresas son mucho un lobby, tienen mucho poder también a nivel estatal y por tanto un telefonazo a Donald Trump en el momento adecuado al final evita esos problemas, ¿no? De cara a 5 años siguen teniendo una previsión de crecimiento de ventas de más del 120%, es decir, es una empresa que a pesar de los múltiplos altos, las valoraciones muy altas, pues las expectativas son que crezca muchísimo y por tanto justifica, entre comillas, el estar caro. A mí es una palabra que no me gusta mucho a la hora de hablar en bolsa, pero claro, es que no estamos tan acostumbrados a empresas de tan crecimiento, ¿no? Por tanto, sí seguimos siendo pues muy favorables, muy optimistas con Nvidia. Eso sí, esperamos muchísima volatilidad esta semana con la gran última magnífica que queda y sobre todo con el guidance más que con los resultados. Y de ello estaremos pendientes, de esa Nvidia que puede transmitir ese mensaje contundente sobre la inteligencia artificial, la marcha de los planes de gasto de capital de las empresas y a ver hasta qué punto, ¿no? Revigoriza el entusiasmo por el tema de la inteligencia artificial. José Basagoiti, Trading Pro, un placer como siempre, que vaya muy bien la semana. Hasta la próxima. Igualmente, un abrazo. Hasta luego. Inversión, bolsa, criptomonedas. Te contamos la actualidad que mueve los mercados.